Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Invertebrados y a todas y todos las que estáis aquí a esta hora ya difícil, ¿no? De sobremesa y que estamos pues un poco como cansadas. La verdad es que, bueno, estoy muy feliz de haber venido y ha sido como las conferencias a las que he podido acudir ayer a la tarde y hoy por la mañana, pues han sido apasionantes. Y bueno, creo que estoy en un lugar distinto. Y esta mañana estaba pensando como de, wow, no va a tener nada que ver, ¿no?, lo que yo voy a traer, pero después de las conversaciones que hemos tenido a la hora de comer, me alegro como de, aunque sea volver al franquismo, pero me alegro de volver un poco al siglo XX. Me alegro de volver un poco al siglo XX y a problemáticas analógicas, ¿no? Podríamos decir un poco. Yo he titulado esta ponencia Formas y canales para armar genealogías subterráneas y de alguna manera voy a traer como en un ejercicio abuela pluma, pues investigaciones que he desarrollado en fechas recientes, que son más bien casos de estudio, que no voy a desarrollar como en profundidad porque no veía que en estas jornadas pues fuera el lugar a lo mejor para hacer un desarrollo histórico o de la cultura visual del franquismo como muy en profundidad, pero que sí que me permiten bueno, abordar algo que estamos discutiendo muchas, ¿no? Que estamos reflexionando muchas, que tienen que ver con formas de memoria, formas de transmisión de memoria que de alguna manera se alejan de lo que podríamos llamar las fantasías de la transparencia. Creo que desde los colectivos y las militancias de la memoria histórica, durante mucho tiempo hemos esperado que la gente hablara y hemos deseado que la gente hablara y hemos valorado esos discursos. Y también, pues, por el devenir un poco de mis investigaciones y el tipo de materiales con los que yo trabajo, que ahora os enseñaré, ¿no? Son muchas veces visuales, muchas veces artísticos, muchas veces literarios, pues estoy como empezando, o bueno, llevo una trayectoria de también poder poner en valor lo que podríamos llamar las formas de memoria de la opacidad, que yo en esta conferencia he decidido llamar subterráneas. Subterráneas porque creo que tienen unas formas disipadas que emergen, pero que también se esconden, pero que están ahí, ¿no? O sea, me interesa pensar con vosotras sobre las formas de la memoria, sobre las formas de la transmisión y entender que lo subterráneo no es exactamente lo enterrado, ¿no?, que sería, y ahora volveré a esto, uno de los grandes paradigmas de bueno, los activismos que han tenido que ver con la memoria e historia, que lo subterráneo es algo que está vivo, es algo que está, es algo que se siente, y esto es muy importante, pero que quizá no es perceptible por la vista, ¿no?, que sería a lo mejor el sentido privilegiado del logos. O sea, voy a intentar aproximarme a formas de memoria que no pasan específicamente por el discurso del lenguaje tal y como se entiende, el lenguaje del logos, el lenguaje racional, ¿no? Formas de memoria que desde luego pues, nos remiten a formas de transmisión, formas de narrativa y de visibilidad que durante la dictadura franquista se quisieron de alguna manera domeñar porque se sabía de la fuerza que tenían. Es decir, por ejemplo, transmisión, la capacidad de transmisión que tienen o que han tenido las mujeres, ¿no?, y que yo he podido pues, estudiar con muchísima profundidad a través del objeto álbum, el álbum de fotografía, pues fue algo que de alguna manera se intentó cerrar
aunque no creo que se cerrara del todo, claro, porque tiene potencia, tiene fuerza, tiene un poder, ¿no? Tiene un poder además de resistencia contra los poderes fácticos de la dictadura, ¿no? Y entonces, en ese obligarse a contar entre susurros, va a haber algunas formas de memoria que tienen que ver con el camuflaje, que tienen que ver con el disimulo, que tienen que ver con el armario, ¿no? Como podemos ver en esta fotografía de Ocaña, ¿no? Donde, en este autorretrato, donde bueno, pues, está mostrándose en una postura excesiva, provocadora para el momento, ¿no? En el año 1975, pero creo que no es casual que decida hacerla al lado de un armario, ¿no? O sea, que hay algo ahí que está llevándonos a lo que sucede, ¿no? Desde luego hay otras maneras, ¿no? Y me gusta mucho esta pieza de mi amiga, de mi compañera. Yo escribo y trabajo muchísimo con ella, Ana Paul, ¿no? Donde ella, en una pieza que hace en sus años de juventud, decide ir cosiendo las arrugas de la sábana, de la sábana de la cama en la que duerme, ¿no? Creo que hay algo también en estas memorias, un poco podríamos decir intempestivas, en estas otras formas de la memoria opacadas, colapsadas, subterráneas, que emergen, que se escabullen, opuestas, ¿no? Como os decía, a los procesos de transparencia, verosimilitud u objetividad con los que se suele aproximar la disciplina histórica, que es muy positivista, ¿no? En este país, y lo sigue siendo, que esta pieza refleja y que tienen que ver con elementos que podríamos relacionar, por ejemplo, con los procesos del sueño, que fueron tan importantes pues, por llevarlos a un momento histórico de nuestro contexto en el surrealismo, con la idea del presagio, por ejemplo, también con los rituales, o sea, son formas de memoria que podremos relacionar, ¿no? con esto a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la pieza, ¿no? de Fina Miralles, que sería otra manera, ¿no? de hablar de estas cosas que pasan bajo tierra, de estas cosas aquí bajo piedras, ¿no? que están enterradas, y como poder valorar que son formas que de una manera más o menos consciente, pues distintos agentes, artísticos o no artísticos, van a recurrir a ellas para canalizar o para expresar cómo pueden relacionarse, ¿no? con ese pasado, muchas veces, como digo, en términos de transmisión, bastante bloqueado o bastante colapsado. Por ejemplo, no sé si, esto lo voy a saltar, habéis leído este libro, La memoria del frío, que salió hace un par de años. Es una novela de Miguel Martínez del Arco, donde él, de alguna manera, da cuenta de las 5.463 cartas que se intercambiaron sus padres, muchísimos años represaliados por el franquismo. De hecho, su madre, Manolita del Arco, es la presa política que más años estuvo en cárcel durante la dictadura, décadas. Ahora no tengo el número en mente, pero muchos, muchos años. Y me interesa mucho cómo él describe cuando se enfrenta a las cartas de sus padres, a esas 5.463 cartas. ¿Cómo las describe? Dice: un enjambre, un reducto de insectos, un hormiguero, una tela de araña. Y luego, para hablar de esa memoria material, por eso os traía también el costurero de Carmen, ¿no? Porque hay algo para mí como muy importante también en las cosas, y no digo objetos, digo cosas, y cómo se depositan ahí también las memorias, ¿no? En este sentido, las cartas con las que él va a trabajar de sus padres también serían, ¿no? Unas cosas. Y cuando habla de nuevo, ¿no? Vuelve a describir este material, dice, habla de la caja,
que esto sucede bastante, ¿no? Cuando hay como una caja con cosas del pasado y dice, guardo la caja, es como una montaña rusa, las caras de las otras, las tuyas, confinadas, extrañadas, no olvido, no se desvanece, no cesa. Y además él cuenta que la fuerza de su toque es tal que la caja le deja una señal, una muesca, un rasgo, algo que se queda. Es decir, hay un toque. Es importante la idea del toque, ¿no? O sea, algo que se queda. Y él lo dice como de una manera muy poética, pero también muy clara, ¿no? Una muesca, un rasgo. Entonces también me interesa mucho pues, esta condición material, ¿no?, de la memoria como un espacio de vida y de ausencias activas, una condición de rastros, ¿no?, de alguna manera. No solo porque las cosas son rastros, sino porque contienen los rastros de las personas que las utilizaron. Y así me interesa específicamente el sentido del tacto, lo táctil, las sábanas, la ropa, los libros, las cartas, las postales, las fotos. Pensar en las sustancias impregnadas en los dedos de quienes pasaron las páginas, las anotaciones en los márgenes, quizá un poco de carmín, una gota de café, los olores. Todas esas cosas fueron tocadas por quienes las utilizaron y también por el tiempo. Hay huellas e incluso formas depositadas y retenidas de quienes existieron y existen allí, ¿no? Entonces, estas son un poco las formas de la memoria en las que estoy pensando, ¿no? En este sentido, los estudiosos del cine son los que han sido pioneros en explicar la hapticidad de la experiencia de ir al cine, ¿no? Han trabajado, que es muy curioso, ¿no? Han sabido romper la idea retiniana de la experiencia de ir al cine y han entendido que el ir al cine es una experiencia donde sobre todo se desarrolla una visión marcada por el tacto, una visión que te envuelve, un contacto, un vínculo, podríamos decir, entre la pantalla y el espectador, que es absolutamente corpóreo. De hecho, el primer cine tenía mucho que ver con llevar el cuerpo del espectador, poner en juego el cuerpo del espectador, ¿no? Producir, digamos, efectos sensoriales a través de una serie de técnicas formales. Y en este sentido es donde a mí me interesan las formas, ¿no? No desde un punto de vista tradicionalmente entendido como formalista, ¿no? Hay un libro que estoy empezando como a trabajar en profundidad, que es este de Vincent Despret, A la salud de los muertos, donde Despret reflexiona sobre aquello que los muertos nos hacen, o más bien sobre aquello que los muertos nos hacen hacer, sobre cómo influyen en nuestras vidas, en nuestras elecciones, en nuestros deseos. Y lo interesante es que frente al imperativo occidental del duelo, que sería de alguna manera una forma de olvido, lo que Despret nos propone es como dar espacio a esos muertos, dejarnos acompañar por ellos. Otra idea es que Despret de alguna manera propone que lo que los muertos nos plantean no tiene tanto que ver con el tiempo, sino con el espacio, ¿no? Y el impulso, dice ella, tiene que ver con saber dónde están los muertos. De nuevo, en nuestro contexto cultural, por supuesto, la exhumación de fosas comunes, ¿no?, que sería esa gran y muy importante forma de memoria subterránea, ¿no? Porque los muertos también acogen una forma, una manera en la que algo se organiza, se hace, se expresa y que, sobre todo, tiene que ver con una cuestión espacial, ¿no? Entonces, aquí como que nos enfrentamos a una de las grandes preguntas historiográficas cuando nos trabajamos pues, con contextos marcados por el silencio, marcados por la vergüenza, es muy importante también esta cuestión, ¿no?, marcados por la clandestinidad,
también, por el exilio en muchos casos, a veces por el olvido, a veces, desde luego, por este bloqueo más o menos impuesto de las narrativas o las formas de la memoria, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues hay como todo un desarrollo bien complejo, que yo aquí voy a dar unas pinceladas, que tiene que ver con el concepto que Marianne Hertz desarrolla en lo que ella llamaría la posmemoria, ¿no? El concepto de la posmemoria, que es la memoria transgeneracional o la memoria heredada. Ella, es verdad, como gran parte de los estudios de la memoria, hechos en el ámbito específicamente anglosajón, aunque también con el caso de memoria hay una escuela francesa importante, pero sobre todo se han pensado en torno al Holocausto, ¿no? Y desde hace ya bastante tiempo estamos incorporando perspectivas que provienen de Cono Sur, ¿no? Donde, como sabéis, en Chile y Argentina pues hay otro desarrollo, bueno, distinto, no voy a juzgar ni a valorar, pero distinto, ¿no? a las cuestiones que tienen que ver con el Holocausto, que de alguna manera han más o menos impregnado la manera en que hemos tenido, de manera súper precaria y muy marginada, de desarrollar los estudios de la memoria, digamos, en relación con el franquismo, ¿no? que sigue siendo un tema pues, bastante conflictivo, como estoy segura que sabéis, ¿no? Y entonces, en la onda un poco de la posmemoria, hay un concepto que me interesa ahora porque es un espacio y, por tanto, es una forma donde están los muertos, que es el concepto que desarrollaron los psicoanalistas Abraham y Torok en relación a la cripta. O sea, ellos directamente van a hablar de la cripta, ¿no? Lo que cuentan es que cuando un antepasado crea una cripta durante su existencia, una cripta sería un secreto, un acto no dicho, un acto indecible, y es un poco en la onda, como digo, de la transmisión de la posmemoria, la familia de alguna manera lo hereda, lo lleva, lo vive en el cuerpo sin, de alguna manera, tener un conocimiento del logos, tener un conocimiento racional del mismo, ¿no? Que esta es un poco la cuestión de la posmemoria, o sea, que hay como una serie, está todo bastante referido a las teorías del trauma, ¿no? Del trauma también en psicoanálisis. Abraham y Torok son una pareja, chico y chica, y hablan un poco de los bloqueos que genera el trauma. A mí me parece que son perspectivas, lo podemos conversar, demasiado deterministas, ¿no? O sea, como con una idea de que si hay un secreto en tu familia, tú ya como que vas a acarrear, aunque no lo sepas, con todo ello, ¿no? Y además hay como toda una genealogía de la que hablan, de la primera, la segunda, la tercera generación, que además lo tienen todo, como suele pasar a veces en psicología, como, en mi opinión, bastante o demasiado estructurado, ¿no? Pero sí me parecía interesante como traernos o utilizar la idea de la cripta como una de esas posibles formas de la memoria, ¿no? En relación a esas memorias heredadas que pasan sobre todo por el cuerpo, ¿no? Y que también para exorcizar vamos a necesitar al cuerpo, seguramente. Es decir, que a veces ponerle una grabadora a alguien y decirle, ay, háblame, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Yolanda, ¿no? Este fanzine de Ignacio Navas del año 2014, ¿no? Háblame de la muerte de tu padre por VIH, por ejemplo, o de la muerte de tu tía por VIH. Háblame, cuéntame qué pasó, habla de cuando te violaron, por poner otro ejemplo que ahora vendré. O sea, esto es muy complicado en los dos sentidos, ¿no? O sea, esa conversación, ¿cómo se puede hacer, no? Entonces, efectivamente, necesitamos otras formas para canalizarlas. Una forma clarísima, ¿no? es la de la práctica artística, y yo creo que aquí este fanzine, que es muy sencillo, ¿no? Es muy precioso, cuando Ignacio Navas, ¿no?
descubre que su álbum de fotografías, pues familiar, cuando va, creo que es Tudela además, que queda cerquita, cuando va a Tudela y se encuentra pues que hay alguien en su álbum que le sostiene en su bautizo cuando es un bebé y a la que no conoce. Nadie ha hablado de ella y empieza a indagar. Y bueno, pues su tío Gabriel le cuenta que es Yolanda, ¿no? Fijaros cómo juega aquí con el nombre, ¿no? En la caligrafía jugando con Kodak. Es que es una persona, ¿no? Una mujer que fue novia de su tío cuando ellos estaban enganchados, ¿no? a la heroína y que murió con VIH. Entonces, todo el trabajo, todo el fanzine, donde hay fotos del álbum con las que él interfiere, podríamos decir, y fotos directamente que él hace, pues tiene que ver con esa ausencia, ¿no? Y con la imposibilidad también de hablar muchas veces de algunas cosas, ¿no? En este sentido, os traía el trabajo fotográfico, pero ahora específicamente teórico, de esta fotógrafa, Ariela Isa Azulay, ¿no? Historia natural de la violación y otras. Se ha traducido por la Fundación Tapies, lo tenéis todo online, son unos textos realmente muy potentes, ¿no? Cuando ella, de alguna manera, va a poner sobre la mesa, en un abordaje del panorama, digamos, de la cultura visual y específicamente fotográfica después de la Segunda Guerra Mundial, ella lo que va a decir es que a veces no se conservan fotografías. O sea, aquí había fotografías de Yolanda, pero muchas veces no se conservan fotografías, ¿no? O las fotografías son inaccesibles o hasta ahora desconocidas, ¿no? De hecho, hace esa triple clasificación, ¿no? Entre las fotos no tomadas, las inaccesibles o las desconocidas, pero lo que va a traer Azulay es que no se necesitan estas fotografías para poder hablar de la violencia estructural, ¿no? O sea, que no hace falta tener ese registro fotográfico. Y en este sentido me sigue produciendo cierta dificultad como mostrarlas, aunque son fotos que han circulado muchísimo por la web. Son las fotografías de uno de los temas, ¿no? que yo he estado trabajando durante los últimos 2 años, que es el castigo del rapado. A las mujeres relacionadas con la República y con el Frente Popular en los últimos años de la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, también algunos chicos maricas, pero específicamente es un castigo a las mujeres, se les rapó la cabeza como parte, ¿no? de un castigo / performance público, que es una violencia sexuada, o sea, ya se ha estudiado por las historiadoras como parte de una violencia sexuada, donde, pues, una vez las rapaban para deshumanizarlas, para desfeminizarlas, para despojarlas de su identidad, para realmente interferir en una violencia física por contacto, de nuevo muy, muy fuerte, para animalizarlas, todo según algunos, muy pocos escritos, ¿no? a los que hemos podido acceder, se las paseaba por las calles de las ciudades y los pueblos, se las daba aceite de ricino, que es un fortísimo laxante para que se hicieran caca encima, ¿no? A veces se acompañaba de la banda de música, era un castigo ejemplar, a través, digamos, canalizado a través del cuerpo de la mujer, que es el territorio, ¿no? desde donde se puede dar advertencias de lo que va a ser la construcción de la nueva España, ¿no? Y, por supuesto, también se las violaba. Y lo que va a decir Azulay es que no hace falta que haya fotos de violación para que nosotras podamos decir que a las mujeres se las violó durante la represión franquista, ¿no? Esta fotografía, bueno, hay pocas fotos
muy pocas fotos, específicamente 3, 4 fotografías, y esta es una de ellas, muy interesante a nivel composición. Es una fotografía tomada en un pueblo de Córdoba, en Montilla, al inicio de la guerra, en 1936. No sé si se ve bien, quizá apagar un poco la luz, ¿la veis bien? La composición es inquietante, es desconcertante, es muy caótica. Podéis ver, por ejemplo, que una no está rapada, esta de acá, la que está más allí. Veréis a un varón, se trata de una agrupación de canto relacionada con las Juventudes Socialistas Unificadas, o sea, un grupo de izquierda, ¿no? Del pueblo de Montilla, y este es el profesor que está con ellas. No sabemos nada de ella, o sea, no tenemos ningún tipo de información del contraplano, no sabemos para qué se hace la foto, quién hace la foto. Ahora os contaré dónde se ha conservado la foto, que eso sí lo sabemos, pero que quería señalar, por ejemplo, que una de ellas, bueno, que el caos de la composición yo lo interpreto como un gesto de resistencia. Quiero decir, no sé si hay como cierta empatía entre el fotógrafo, que, perdonad, he dicho no sabemos quién la hace, sí sabemos quién la hace un fotógrafo del pueblo que se llama Arafel, un fotógrafo comercial de Montilla, que no estaba específicamente significado con la causa franquista, con lo cual suponemos que le obligan a hacer la fotografía, y a lo mejor hay una secuencia mayor y solo ha llegado esta foto, pero a lo mejor Arafel sí que, digamos, selecciona esta foto entre muchas otras, porque esta foto es realmente como un fracaso de la idea como de los cuerpos con el brazo a la romana, ¿no? que entendemos que después de raparlas, de darlas ricino, sabemos que las pasean por el pueblo y las dan ricino, les llevan ya como a la quinta esencia del castigo, que es además fotografiarlas, ¿no? Porque un castigo que podría ser efímero, como es que te despojen del cabello, se queda fijado en una fotografía. Pero hay algo inquietante, ¿no? En esa especie de fracaso de la violencia, y una de ellas, fijaros, ¿no? La que está aquí en la esquina, realmente es que es como un cuerpo caído, ¿no? O sea, es que ni mira a la cámara. Entonces, esto lo puedes entender como un gesto, digamos, a lo Didi Uberman en el libro que tiene sobre los gestos de la revolución, ¿no? Como hay gestos de la revolución verticales y gestos caídos, o lo puedes entender como una resistencia de ella, ¿no? De no me da la gana doblegarme ante el disparo fotográfico, ¿no? Y no quiero mirar a la cámara y no quiero que salga mi cara y no lo hago, ¿no? La fotografía se conserva en una de las mayores bibliotecas privadas de Andalucía, que es la de Manuel Ruiz Luque, que está allí también, en Montilla. Y lo que nos ha contado Ana Pol y a mí, porque esta investigación fundamentalmente la he hecho con ella, es que a él le dan la foto una de las mujeres, que no sabemos por qué esa mujer tiene la foto de su propia violencia, ¿no? Que no quiere identificarse, esa mujer, y se la entrega doblada, ¿vale? Porque ella la ha tenido durante mucho tiempo guardada y doblada. Y si veis, en el centro de la foto se nota perfectamente la doblez. Entonces, bueno, esta es un poco la vida social, ¿no? De una de las fotos del rapado. Otra de las fotos que tenemos del rapado es esta. Esta fotografía es menos enigmática, porque en este caso está muy clara la función que tiene. Es una fotografía que se publica en una revista francesa bastante conservadora, que se llama La Ilustración, y que dedica a una revista gráfica, con buen papel, con muchas fotografías, y que dedica en 1937 un número entero a la Guerra Civil Española. Entonces, en esta foto, que es esta de aquí, ¿no? La función, digamos,
La práctica de la fotografía es mucho más clara, es foto de prensa. Como es una revista, digamos, de derechas, aquí, ahora no recuerdo exactamente y no lo tengo aquí, está en francés, ¿no? Pero dicen algo así como que las 4 mujeres habían hecho una emboscada, tal. O sea, quiero decir, el pie de foto es una cosa absolutamente irreal y capciosa, porque de esta foto sí tenemos más conocimiento, más investigación, gracias a la antropóloga Elena Ferrandiz, que súper generosamente, pues, ella hizo historia oral a finales de los años 90 en el pueblo y nos pasó a Ana y a mí pues, un montón de información, grabaciones y cosas que ella había hecho pues, con su interpretación, con su investigación antropológica. Entonces, conocemos la identidad de las 4 mujeres, sabemos que las 4 pasaron por cárcel, sabemos que las 4, porque luego en el pie dice como que estaban muertas después de hacer un intento de emboscada, nada es real, ¿no? Sabemos que ninguna de las 4 estaba especialmente significada con la causa del Frente Popular o la República. O sea, como a muchísimas otras mujeres, la represión les viene porque su marido había ido a luchar, porque una vecina escucha que habían hablado, porque me he leído todos los expedientes, de que si unos aviones rojos, tal, o sea, todo cosas. En este caso no eran militantes, aunque por supuesto hubo rapados a activistas y militantes mujeres, a punta pala, ¿no? Pero en este caso es interesante también señalarlo, no eran militantes. Y Elena Ferrandiz hace una entrevista, una conversación con la hija de Pureza. Pureza es la que, ¿veis mi cursor? Esta de acá, la que mira directamente a la cámara, ¿no? Y la hija se refiere al profundo tabú, utiliza literalmente esta palabra, que la familia había vivido durante la infancia en relación a la represión, ¿no? Vivida por las mujeres de su pueblo y de su familia, puesto que además de su madre y de su tía, también su abuela fue encarcelada y rapada, para que os hagáis una idea de lo masivo que fue el castigo, aunque nunca se reguló jurídicamente, que esto es otro tema que si queréis podemos hablar, porque claro, no hay archivo, ni siquiera de los expedientes, o sea, no había ningún tipo de regulación ni de ley que dijera se rapa esta, se rapa a estas otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cita literal de las palabras de Isabel, la hija de Pureza, dice: mi madre nunca habló de esto, nunca. Entonces, lo poco que sabemos es shh, a callar, que viene la niña. Y la niña que se asoma por allí, escucha una palabra, escucha otra, alguna cosa suelta, eso se refiere a ella, ¿no? Hablábamos de todo, pero no de esto, ¿sabes? Era un poco tabú. Cuando hablamos de vergüenza, cuando hablamos de silencio, pues aquí tenéis, ¿no? Un caso de estudio de cómo podemos enfrentarnos desde la historia o desde la memoria a lo que Ana Pol y yo hemos llamado los archivos avergonzados, ¿no? O sea, archivos que están completamente colapsados. Pero luego, y esto sucede en Oropesa, no en Montilla, esta foto, cuando empiezan a funcionar, digamos, las asociaciones de memoria histórica, cuando empiezan a hacerse exhumaciones de fosas, cuando empieza a darse un marco de memoria para que la gente pueda hablar, pues la foto también empieza a utilizarse como un símbolo de orgullo. O sea, empieza como a poder congregar a la gente en torno a la idea de que, bueno, que esto sucedió y que la militancia y el activismo y la memoria se canaliza y se activa a través de esta foto. En este sentido, esta foto es una bisagra. La otra foto, bueno, también podríamos decir que es una bisagra, ¿no? O sea, las dos funcionan desde este lado de colapso, vergüenza, pero luego en un momento dado pueden desatar, ¿no?, una memoria. Y son unos fascículos que se publican sobre la Guerra Civil Española donde se utiliza la foto, por la que la foto empieza a circular como una fotocopia en el pueblo.
¿no? Entonces, a Ana y a mí nos interesaba cómo presentar esas dos formas materiales, el doblez y la fotocopia, como dos formas de la memoria. O sea, esos fascículos que hace, pues no me acuerdo ahora, no sé si lo tengo, Hugh Thomas o uno de estos que empiezan a estudiar la guerra civil en los años 90, pues es cuando la foto empieza a circular por el pueblo. Y lo que nos dice, por ejemplo, Ricardo Moreno, que es un activista de la memoria histórica del pueblo, es que todo el mundo tiene la foto ahora, o mucha gente tiene la foto en su casa enmarcada. O sea, que de repente una foto que ha estado absolutamente avergonzada, ¿no? Que tengo aquí también relato de cuando llega el fascículo a la casa de Isabel, ¿no? de la que es hija de Pureza, ¿no? Pues, por ejemplo, dice: cuando la vi me dio como un ataque, me puse malísima. Dice ella: mi madre, ¿vale? Mi madre. Yo llamé a mi madre y se lo dije: madre, en la fotografía, esa eres tú, ¿verdad? Y me dice: si yo no la he visto, hija. O sea, ni la madre había visto la foto. Y es necesario que eso se reproduzca en un fascículo para que empiece a circular en forma de fotocopia y entonces se genere o se active o se canalice. O sea, es una forma que canaliza, podríamos decir, una comunidad de memoria. Doblez y enmarcado suponen, por tanto, dos acciones claves, como la fotografía se implica, produce, sostiene o acompaña, según el caso, procesos de memoria, procesos que muchas veces están horadando la invisibilidad o la vergüenza y a veces, no siempre, contribuyen a desactivar los silencios. Pero de nuevo, como dice Azulay, hay que poner en cuestión esta idea, esta necesidad de prueba o evidencia, ¿no? O sea, no necesito estas fotos para saber que el rapado existió. Ella dice que este tipo de categorías han fallado porque todo el proyecto imperial de asesinato, genocidio, violación masiva se basa en que tenemos que traer evidencias para algo que no las requiere directamente. Entonces, bueno, pues esto era, como os decía, una cata, ¿no? de la investigación. Estoy como presentando distintas formas, ¿no? Otra de las formas que os quería presentar es la del armario. Sabéis que el armario ha sido un tropo, ¿no? muy importante para los estudios y las identidades disidentes sexogenéricas, ¿no? Lo activó pues, a finales de los años 80 Eve Kokoski-Sedgwick, cuando ella tituló su libro, ¿no? Las epistemologías del armario, y sobre todo lo ha tratado, lo ha traído al caso español la historiadora de la literatura Núria Capdevila Argüelles, ¿no? donde ella ha trabajado la idea de armario en distintos contextos, pero sobre todo hay algo interesante, ¿no? del trabajo de Núria, que dice que el armario es un concepto muy importante para entender la genealogía del feminismo español del siglo XX. Porque Núria lo que hace con la idea de armario es de alguna manera problematizar la temporalidad que vertebra la propia dictadura franquista, ¿no? que dice que el feminismo de la transición es directamente heredero del feminismo de los años 30, ¿no? el que de alguna manera se bloquea con la guerra civil. Y lo que dice Núria es que no, que durante los 40 años de dictadura pasan cosas, pero que realmente necesitamos otros marcos para poder entenderlas, traerlas, porque si esperamos como unas ideas pues, de transparencia, no vamos a encontrar, ¿no? No lo vamos a encontrar. O sea, en una dictadura profundamente heteropatriarcal y machista, pues la militancia feminista no va a aparecer, ¿no? de una forma transparente. Entonces, lo que dice Núria es que el armario es un concepto que puede servir de punto y espacio de observación privilegiado. El armario esconde, oculta las disidencias, pero también posibilita su existencia. Y yo lo que digo es que el armario tiene unos códigos que solo la gente, digamos, iniciada puede entender. O sea, quiero decir que esos códigos para mucha gente, con una mirada, pues siguiendo un poco con una óptica de historiografía queer, van a pasar
desapercibidos, no lo van a ver, no lo van a entender. Cuando estás en una línea, ¿no?, heterocentrada, no te vas a dar cuenta, pero si conoces los códigos del armario, de pronto, ¿no?, vas a ver, pues por ejemplo, como sucede, ¿no?, en el caso de estudio de la propia Núria Capdevila, ¿no?, con los autorretratos de Marisa Roeset, que son fascinantes, os los paso, ¿no? Vas a ver la profunda pluma de ella. Pero esto no lo ve todo el mundo. 1941, que la escribí ayer. ¿De este retrato de qué año es? Y, por ejemplo, vas a entender que este cuadro, que podríamos entender como kitsch, ñoño, cursi, ¿no?, un poco con las lógicas de Juanpe de esta mañana, nos está hablando, y claro, hay que enfrentarse a ello también, de uno de los núcleos lésbicos que existió durante la dictadura, que era la casa de Marisa Roeset, que vivía con la cantante de ópera Lola Rodríguez Aragón, y que las dos en su casa generaron un círculo que, por supuesto, no van a decir lesbianas de Madrid, vengan aquí, pero que si tienes como las herramientas para ir como atando cabos, te vas a dar cuenta de que estas dos mujeres que vivían juntas toda su vida, con estos cuadros, pues oye, parece que no eran tan hetero, ¿no?, y que no eran tan amigas, únicamente amigas, ¿no? O sea, que de pronto van a emerger otras historias o tal vez las posibilidades de otras historias, ¿no? Y que esto ya es suficientemente interesante. En este sentido, pues podríamos hablar del camuflaje, del disimulo, ¿no?, también como estas formas de la memoria. Y me encanta, ¿no?, la idea de, este es el libro de Núria, donde trabaja a Marisa Roeset, os lo súper recomiendo, aquí tenéis el cuadrito en el centro. Los cuadernines de Deli Tejero, ¿no?, también podrían ser otra de esas materialidades donde se te depositan, ¿no?, otras subjetividades, otras maneras de contar. Y, a Alejandro Simón y a mí, ¿no?, que hicimos una expo el año pasado y con suerte vamos a sacar un libro, queremos, y si hay aquí alguna editora en la sala que le apetezca hacer un libro bonito y gastarse el dinero, pues estamos abiertas, ya está escrito, es muy precioso, tiene fotos de la expo. Pues decidimos llamar esta exposición que hicimos en la Biblioteca de Bellas Artes, celebrando los 100 años de la Biblioteca de Bellas Artes de la Complutense, la decidimos llamar en honor a Rosa Chacel Alcancía, ¿no?, que es como ella tituló sus diarios. Y nos gustaba Alcancía porque la misma Rosa Chacel dice, ¿no?, ¿qué es alcancía para Rosa Chacel? Y dice, a veces un pálpito parece mostrar el camino cierto. Yo sentí en esta palabra radiante, alcancía, algo así como la integridad de una cancela ante un huerto. Y algo de eso hay. Me dicen los que saben que en su origen existe una palabra, kants, que significa tesoro escondido. Pues nos gustaba esta idea, ¿no?, para aproximarnos a la historia, a todas las bibliotecarias que habían pasado por allí, a todas esas materialidades en los libros, que era la idea del tesoro escondido, ¿no? El tesoro escondido, el huerto que alude a la naturaleza, a lo silvestre de la vida. Los diarios de Rosa Chacel expresan solo aquello que son capaces de contener, pero hay muchísimo más, ¿no?, en esa vida. Es una cosa oscura, es una cosa bella, ¿no? Y los diarios no pueden, pero no pretenden tampoco asirse, porque así es la experiencia y así es la subjetividad. La alcancía, como el armario, también tiene que ver con el secreto. Y como ha escrito Patricia Molins, que es también una súper amiga, una de mis maestras, y que fue quien me mostró hace años los diarios de Chacel, el secreto fue una constante en la posguerra. Molins, en una línea argumentativa similar a la de Capdevila Argüelles, detecta en los diarios del exilio, que inicia en 1940, escritos primero en Francia y luego en México, una exploración a través de su escritura
que es paralela a su literatura pública. Y es lo que Núria Capdevila Argüelles, en otro contexto, llama ciudadanía íntima, ¿no? Es otro concepto que me parece también como interesante lanzar. Como ocurre con Chazelle, se teje, como siempre, pues una trama entre las obras y la vida, entre lo secreto y la evidencia, entre lo imaginado y lo vivido, ¿no? Y esto se ve muy bien en la novela Acrópolis, que es una novela también clave para entender, bueno, el círculo sáfico madrileño de preguerra, donde ella es como una novela de iniciación, como se dice, ¿no? Donde ella va a abordar pues, un grupo también de chicas que están como en ese tránsito de la niñez a la vida adulta, ¿no? Ese momento también tan importante en la vida, ¿no? Y donde el secreto, lo clandestino y lo indecible van a ser los activadores de una comunicación sutil entre estas chicas que van camino de la vida adulta. Por ejemplo, cito literalmente, ¿qué confidencia puede haber en lo que no se dice? En fin, en lo que no se dice y sin embargo se confía, se entrega mientras se dice otra cosa. Por lo demás, otra cosa que no es nada. Y no decirlo, ni eso ni nada, y saber qué se ha dicho y qué se ha oído, acogido, concebido, porque ha habido una sonrisa. Bueno, esto sería, ¿no?, otra manera de entender los códigos. Y quería... ¿hasta qué hora tenía? ¿Hasta las...? Vale, ok, para ver dónde lo dejo. Vale, pues como que voy a seguir, ¿no?, en esta onda un poco de la niña también como otra forma que es capaz de canalizar memorias que no son las memorias de la transparencia o de lo esperable de la transparencia del mundo de los adultos, ¿no? Y en este sentido, en mi novela preferida de Carmen Martín Gaite, que es El cuarto de atrás, pues hay otra escena, ¿no?, que me parece súper interesante, que es cuando la protagonista se refiere a sus memorias con su amiga niña, que es cuando hablan de lo que ellas llaman la isla de Bergay. Y dicen, al día siguiente inauguramos las anotaciones de Bergay, cada una en nuestro diario, con dibujos y planos. Esos cuadernos los teníamos muy escondidos, solo nos los enseñábamos la una a la otra. Y la tierra de Bergay se fue perfilando como una tierra marginal. Existía mucho más que las cosas que veíamos de verdad. Tenía la fuerza y la consistencia de los sueños. Yo no volvía a disgustarme por los juguetes que se rompían y siempre me negaban algún permiso o me reprendían por algo. Me iba a Bergay. Incluso soportaba sin molestia el olor a vinagre que iba tomando el cuarto de atrás. Todo podía convertirse en otra cosa, dependía de la imaginación. Mi amiga me lo había enseñado, me había descubierto el placer de la evasión solitaria, esa capacidad de invención que nos hace sentirnos a salvo de la muerte. Bueno, es como interesante, ¿no? O sea, esta posibilidad de tener un diario, de compartir un diario con una amiga, de tener en el diario un espacio propio, ¿no? Y de ese modo de subjetivación, ¿no?, que nos trae la niña, y de esa capacidad de la niña de poder mirar otra realidad, ¿no?, que es también, yo creo, la que se activa en esta película, en la película Criacuervos. Yo pude escribir sobre ella pues hace unos añitos ya, en el año 2018 saqué un texto se llama Madres Fantasma, porque lo que me interesa es el vínculo, ¿no?, entre la niña que mira con otros ojos la transición y que tiene la posibilidad de entender lo que el mundo adulto no está viendo, y la madre, ¿no?, que es la madre fantasma, que va a esta niña, que es un poco como la guardadora del legado, es la que conserva, por ejemplo, las fotografías, la que tiene la responsabilidad de contarle a la abuela las fotos, ¿no? Es un poco la historiadora, es un poco la artista, o sea, es esa persona que tiene es como un poco el archivo, si quieres, ¿no?, de la familia, ¿no? Pero la madre es un fantasma, la madre ha muerto.
Y ella tiene conversaciones con su madre fantasma, que de alguna manera no puede descansar porque es como la clásica historia de los fantasmas, ¿no? Requiere una reparación, ¿no? Entonces, y esto yo creo que, bueno, lo sé, ¿no? Que lo va a retomar Paula en su intervención. El fantasma sería otra de esas formas de la memoria obliterada, ¿no? Porque el fantasma de alguna manera, o el espíritu, o como lo queramos llamar, te recuerda un poco que ese pasado no está cerrado. O sea, que eso que pasó no es una cosa que ya, ay, vamos a hacer el duelo, lo podemos olvidar y chimpún. No, no. O sea, hay muchas veces que no se puede hacer el duelo, que es lo que dice Despret en su libro, ¿no? Hay muchas veces que los muertos vienen una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a acabar para que tengamos un ratito para la conversación con el tráiler, ¿no? De esta peli tan preciosa, que es No la cabina, que pensaba también hablar de ella, pero ya será para otra ocasión, sino de Cría cuervos, ¿no? Donde están también estas tres niñas que están como un poco encerradas en un caserón, ¿no? Que podría ser también un gran armario, un caserón como antiguo en medio de una ciudad que se intuye moderna, no sé si la tenéis fresca, la habéis visto, y que están también en esa especie de novela de iniciación o de historia de iniciación por descubrir el mundo, ¿no? Y de nuevo, cómo hay otras maneras, ¿no?, de canalizar la memoria, que son la manera que tiene la niña, ¿no?, de interactuar, por ejemplo, con su madre fantasma o con las propias fotos familiares, que serían un poco como unos rastros fantasmagóricos de ese pasado que se está un poco discutiendo seguramente en el seno del armario, porque no se está dando el proceso de la memoria en el ámbito, bueno, por hacer esta separación maniquea de lo público, ¿no? O sea, como que no se está pudiendo hacer una memoria en términos colectivos, ¿no?, de supuesta transición, entonces todas estas cosas se tienen que lidiar de otra manera, y yo creo que esta peli de Saura pues lo transmite de forma interesante. ¿Es esa? Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta fuerza. Tanta fuerza. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón. Ayúdame, estoy enferma. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Puedes poner la música más baja? Me olvidarás. Portaros bien. Junto a las manillas de un reloj. Que se muera. Quiero que se muera. Todas las horas que quedaron por vivir esperarán. Es un juguete de muchachos, ¿no crees? Todas las promesas ¿Sí? de mi amor se irán contigo. Muy bien. ¡No puedo más! ¡Puedo más! ¡No puedo más! ¡Que se vaya mi interna! Quiero morir. No quiero morir. Hoy
Pues esto era todo.